Continuando con los temas de dilatación térmica, vamos a ver el último tema, que es dilatación volumétrica. Esta dilatación afecta precisamente, como su nombre lo dice, a aquellos cuerpos volumétricos, es decir, a aquellos cuerpos que estén en una tercera dimensión. Ya vimos la dilatación lineal, que es cuando están en una magnitud lineal, digamos centímetros o metros. También vimos la superficial, que es cuando ya abarca una superficie en centímetros cuadrados, metros cuadrados, en dos dimensiones. Y ahora vamos a ver esta dilatación volumétrica, que precisamente abarca tres dimensiones y puede calcularse su volumen. La dilatación volumétrica, al igual que las otras dilataciones, pues es una dilatación térmica, que al igual puede tratarse de una contracción, cuando al aumentar o disminuir la energía dentro de estos cuerpos, pues aumenta o disminuye su temperatura, y gracias a ese aumento o disminución de temperatura y esa diferencia entre ellas, existe una contracción en sus moléculas o una dilatación en sus moléculas que cambia de forma estructural su tamaño y su espacio. En esta ocasión, como es una dilatación volumétrica, lo que está afectando directamente es su volumen, es decir, el espacio que ocupa un cuerpo. La dilatación volumétrica es diferente a la dilatación lineal y la dilatación superficial, ya que como está en tres dimensiones, el coeficiente de dilatación volumétrica es diferente al coeficiente de dilatación que utilizamos en la dilatación lineal y superficial. En la dilatación lineal y superficial usábamos el coeficiente de dilatación alfa. Ahora, para la dilatación volumétrica vamos a utilizar el coeficiente de dilatación beta. En estos momentos está apareciendo en pantalla los coeficientes de dilatación volumétrica de aquellos materiales más usados, más estudiados y con los que vamos a trabajar en este tema. El procedimiento para realizar el cálculo de esta dilatación volumétrica es muy similar a la dilatación lineal y la superficial, por ello es que se engloban en el mismo término o en el mismo tema de dilatación térmica. La fórmula va a cambiar un poco, ya que en esta ocasión vamos a contar con un volumen, o lo que queremos descubrir es un volumen final, y vamos a contar con un volumen inicial, que vamos a ponerle V subíndice 0, y esto va a estar multiplicado por el resultado de 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por el incremento de temperatura que sufra este cuerpo volumétrico. Como lo vimos en las dilataciones anteriores, en esta fórmula de dilatación volumétrica es necesario aplicar la jerarquía de operaciones, por lo tanto, vamos a iniciar con esta multiplicación del coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento de temperatura. El incremento de temperatura ya vimos su fórmula, que es temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la fórmula para el incremento de temperatura. Puede que las situaciones ya no lo proporcione o nos proporcione una temperatura inicial y una final, y con esta fórmula lo calculemos. Después de hacer esta multiplicación hay que sumarle 1 al resultado para, por último, hacer esta multiplicación por el volumen inicial. Y así es como vamos a deducir si hubo un incremento o un decremento en su volumen. Analizando que si hubo un incremento, pues entonces este cuerpo volumétrico sufrió una dilatación. Por el contrario, si hubo una disminución en su volumen, este cuerpo volumétrico sufrió una contracción. Cuando vimos la dilatación lineal, a los cuerpos a los que estábamos aplicando o calculando esta dilatación eran cuerpos lineales. Hablábamos de alambres, tubos o cables. En el caso de dilatación superficial ya eran superficies. Hablábamos de tapas, de puertas, de láminas, que eran en dos dimensiones. Ahora vamos a hablar precisamente de cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos se dividen en dos. Vamos a tener por un lado prismas, que son aquellas figuras geométricas en tercera dimensión que cuentan con dos caras iguales y una determinada altura. Puede ser, por ejemplo, este cilindro, un cubo, un prisma triangular. Estos prismas se caracterizan precisamente porque tienen dos caras iguales y una altura determinada. Y su nombre es prisma y se acompaña del nombre de la figura que tenga como base. Aquí sería un prisma circular, que también se conoce como cilindro, un prisma cuadrangular, que también se conoce como cubo, y un prisma triangular en este caso. Estos son los prismas, los que tienen entonces dos caras y una altura determinada. La fórmula para calcular estos prismas o el volumen de estos prismas es área de su base por la altura, y esta sería la fórmula, área de su base por altura, tal cual. El área de su base, pues en este caso sería calcular el área de este círculo
ese es el área de su base, y multiplicarla por la altura del prisma. Aquí el área de este cuadrado, que es su base, y multiplicarla por su altura. En este, el área del triángulo, que es su base, y multiplicarla por su altura. Esto es en cuanto a los prismas. También existen las pirámides. En este caso, las pirámides es la segunda división de estos cuerpos volumétricos. Tenemos prismas y pirámides. Y las pirámides tienen una base, una figura. En este caso vamos a poner un círculo, donde todos sus vértices se unen a un punto en común. Esta será una pirámide circular o también llamada cono. Tenemos también, si fuera una base rectangular unida a un punto en común, es una pirámide cuadrangular. O también podemos tener otras figuras, por ejemplo un pentágono. Y sería una pirámide pentagonal. Para estas pirámides, ya vemos la diferencia entre ellas, nuevamente prismas, dos caras, una altura, pirámide, una sola cara unida a un punto. Para estas pirámides la fórmula es volumen igual a área de su base por altura, pero en esta ocasión dividido entre 3. Si quieres profundizar un poco o quieres recordar acerca de estos cálculos de volumen, te dejo aquí los dos videos para que puedas analizar tanto el cálculo de volumen de prismas como el de pirámides, ya que este cálculo de volumen va a ser indispensable para este tema de dilatación volumétrica. Vamos a iniciar con un ejemplo número 1 con la siguiente información, siempre partiendo de que vamos a ocupar el método científico para realizar este cálculo en la dilatación volumétrica. El ejemplo 1 dice lo siguiente: un cilindro de agua tiene 1.5 metros de altura y su base es un círculo de 50 centímetros de radio. Sufre un incremento de temperatura que va desde menos 3 grados centígrados hasta 112 grados centígrados. ¿Cuál fue su volumen final? Iniciamos con el apartado de datos. Entonces me dice que es un cilindro, solamente me especifica eso, que es un cilindro que está conformado precisamente por agua. No lo está conteniendo, esto es importante verlo. Para que exista esta dilatación, es decir, el agua, que es el elemento en el cual estamos tratando en esta ocasión, tiene una forma de cilindro. No está contenido en un cilindro metálico, sino ya ahí sería otro cálculo. Esto es solamente un cilindro de agua, digámoslo que es como un tubo grande congelado, ya que su temperatura inicial está a menos 3 grados centígrados. Esto es en cuanto a la composición. ¿Cuál será el volumen que ocupa? Pues me dice que tiene 1.5 metros de altura y que el radio de esa base, que es un círculo, es de 50 centímetros. Me dice que es de agua, entonces, bueno, me adelanté con la temperatura final que alcanzó fue de 112 grados centígrados, y me dice que es de agua, por lo tanto, el coeficiente beta de dilatación volumétrica es de 2.1 por 10 a la menos 4. Y esa sería la información que tengo. Antes de pasar a la fórmula, necesito calcular primero cuál es el volumen de este cilindro. No puedo hacer el cálculo si tengo metros y tengo centímetros. Tengo que definir cuál de las dos es más adecuada en este caso para poder apreciar su dilatación volumétrica. En este caso tengo metros y tengo centímetros. Si convierto a centímetros es mucho mejor, ya que tendré una cantidad más precisa y puedo apreciar mejor el cambio de dilatación. Así es que 1.5 metros habrá que cambiarlo a centímetros. ¿Cómo lo hago? Vamos a poner en la fórmula. Teníamos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Está en metros y quiero convertirlo a centímetro, baja 2 y al bajar se multiplica ese número de espacios que bajó por 10. Bajó 2 veces, es decir, por 100. 1.5 por 100 me da 150 centímetros. Y aquí ya puedo calcular el volumen. ¿Qué otra fórmula voy a necesitar para calcular el volumen? Pues como es un prisma, ya que tengo dos caras iguales con una determinada altura, será volumen es igual a área de su base por altura. El área de su base es un círculo. Voy a recurrir a las fórmulas de dilatación superficial que vimos anteriormente, ya que tengo que sacar el área de ese círculo. Y el área de ese círculo, voy a ponerlo así, área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado, donde pi es 3.1416. Ese valor de pi lo voy a anotar en la columna de datos. Ahora sí, entonces empiezo primero con el área del círculo. Si el círculo tiene 50 centímetros de radio, quedaría entonces área del círculo es igual a 3.1416 por 50 al cuadrado. Por jerarquía de operación, empiezo con el 50 al cuadrado, sería 50 por 50,
2500 por 3.1416 y me está dando un área del círculo, es decir, el área de la base sería, voy a poner la sustitución, el área de su base por altura, el área de su base es 7854 y ya solo lo multiplico por la altura, que son 150. Hago esa multiplicación y obtengo el volumen inicial de este cuerpo volumétrico es de 1.178.100 centímetros cúbicos, ya que estoy hablando de un volumen. Es mucho mejor que lo hicimos a 100 centímetros, ya que vamos a apreciar cuántos centímetros fue que se dilató este cuerpo. Apenas encontré ya el volumen inicial. Ahora sí, lo siguiente en la fórmula que voy a poner es el incremento de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Sería 112 menos 3. Es importante poner esto, ya que como está negativo, aquí hay que hacer una multiplicación de signos, quedándome incremento de temperatura es igual a 112 menos por menos más 3, es decir, incremento de temperatura es igual a 115 grados centígrados. Es importante definir esto, ya que si solamente lo restas, te hubiera quedado 109. Ya llevamos entonces incremento de temperatura y ya tengo el volumen inicial. ¿Qué me falta? La fórmula precisamente de la dilatación volumétrica, que es volumen es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por incremento de temperatura. Hago la sustitución y me queda volumen es igual al volumen inicial, que es 1.178.100 multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación del agua, que es 2.1 por 10 a la menos 4, por el incremento de temperatura, que fue de 115 grados. Y ahora sí, comienzo a hacer esta multiplicación con ayuda de la calculadora. Empiezo con los paréntesis, es decir, este exponente que es el coeficiente de dilatación volumétrica. Abro paréntesis, sería 2.1 por 10 exponente menos 4, cierro paréntesis por 115. Al resultado le sumo 1 y me queda volumen es igual a 1.178.100 por 1.02415. Aquí hay que poner la mayoría de decimales que nos salga para obtener un resultado más en concreto. Hago esa multiplicación y me queda entonces 1.178.100 por 1.02415. Y me queda que el resultado o el volumen final de este cilindro de agua fue de 1.206.551.11 centímetros cúbicos. Si el volumen inicial entonces fue de 1.178.100, aumentó hasta 1.206.551.11 centímetros cúbicos. En esta ocasión, como se trata entonces de una dilatación volumétrica y lo hicimos en centímetros, se pudo apreciar mejor la dilatación que sufrió este cilindro de agua. Vamos con el ejemplo número 2 de esta dilatación volumétrica. Un cono de glicerina de 70 centímetros de altura y 10 centímetros de radio se encuentra a una temperatura de 80 grados centígrados. Si desciende su temperatura hasta 1 grado centígrado, ¿cuál fue el volumen final después de contraerse? Bien, vamos a iniciar. ¿Cómo sé que es una contracción de entrada? Pues precisamente porque hubo una disminución de temperatura y ya después de haber visto la dilatación lineal y la superficial, puedo comprender que cuando baja la temperatura es cuando se contraen los cuerpos y cuando aumenta la temperatura es cuando se dilatan. Así es que vamos a empezar a rellenar los datos. Tengo un cono que dice, tiene una altura de 70 centímetros y ese cono, como tiene una base circular, tiene un radio de 10 centímetros en su base circular de este cono. Esta es en cuanto a la figura. Me dice que es de glicerina, por lo tanto el coeficiente de dilatación volumétrica es de 5.1 por 10 a la menos 4. Su temperatura inicial fue de 80 grados centígrados y bajó hasta 1 grado centígrado. ¿Qué otro dato puedo tener? Como es un círculo, vamos a poner el dato de pi, 3.1416. Y ahorita vamos agregando cualquier otro dato que nos haga falta. Vamos a iniciar con el volumen, que es el dato que necesito, es decir, el volumen inicial. Si es un cono, es una pirámide, por lo tanto el volumen es igual al área de su base
por altura entre 3. El área de su base es un círculo, por lo tanto el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué otra fórmula te necesito? Creo que por el momento es todo, así es que vamos a iniciar con el área del círculo. El área del círculo será igual a 3.1416 por su radio al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Así es que vamos a agarrar la calculadora. 10 al cuadrado es 100 y 100 por 3.1416. Sin calculadora quedaría área del círculo es igual a 314.16 centímetros cuadrados. De aquí vamos ahora hacia el volumen. Volumen es igual a ese área del círculo o esa área de su base, que es 314.16 por la altura, que son 70 centímetros, entre 3. Ahora sí, 314.16 por 70 entre 3, y obtengo que este volumen de este cono con estas medidas, volumen inicial fue de 7.330.4 centímetros cúbicos, y lo agrego también en el apartado de datos. Ya encontré el volumen, ahora sí paso a encontrar el incremento de temperatura. Lo anoto aquí, temperatura final menos temperatura inicial. Me quedaré aquí, temperatura final fue de 1 menos 80. 1 menos 80 me queda menos 79 grados centígrados. Ya que tengo este incremento de temperatura, que en este caso fue negativo, menos 79, ahora sí paso a encontrar la fórmula o a escribir la fórmula de la dilatación volumétrica, que es volumen es igual, volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por el incremento de temperatura. Y hago su sustitución. Me queda entonces volumen es igual al volumen inicial, que es 7.330 por 1, más el coeficiente de dilatación de la glicerina, que es 5.1 por 10 a la menos 4, por el incremento de temperatura, que es menos 79. Aquí hay que tomar en cuenta el signo, así es que iniciamos con los paréntesis del coeficiente de dilatación volumétrica. Abro paréntesis, 5.1 por 10 exponente menos 4, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, menos 79, cierro paréntesis. A ese dato le sumo 1 y a lo que me salió, vamos a hacer la sustitución aquí, sería volumen es igual a 7.330 por 0.95 971. Hago la multiplicación por ese volumen inicial y obtengo que como resultado el volumen es de 7.034.67 centímetros cúbicos. Si te fijas, bajó casi 300 centímetros cúbicos el volumen de este cono. Hubo una contracción con casi 300 centímetros cúbicos menos. Iniciamos el ejemplo número 3. Un cubo de 50 centímetros de lado sufre un incremento de temperatura de 80 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen final si este cubo fuera de mercurio o de alcohol? Bien, vamos a iniciar con la recabación de datos. Me habla de un cubo, así es que esta situación volumétrica se va a basar en este cubo, que precisamente pues es un prisma, y es la fórmula del prisma la que vamos a utilizar. Tiene 50 centímetros cada lado. Como es un cubo, todos sus lados miden lo mismo. Me dice que sufre un incremento de temperatura de 80 grados centígrados. Pero a la vez también me menciona que cuál será su volumen final si esto fuera de mercurio, que tiene un coeficiente de 1.8 por 10 a la menos 4, o si fuera de alcohol, que tiene un coeficiente de 1.1 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a ocupar calcular el coeficiente de los dos, con cuál sería su volumen final si fuera de estos dos materiales. No tengo temperatura inicial ni final, ya que solamente me dice el incremento de temperatura y lo único que tengo que calcular es su volumen inicial, que en este caso es un cubo, por lo tanto sería volumen es igual al área de su base por altura, ya que es un prisma, tiene dos caras iguales, y el área de su base es 50 centímetros cada lado. Si es un cuadrado, sería el área del cuadrado es igual a 50, bueno, aquí sería lado por lado, ya que estamos en el apartado de fórmulas. Al sustituir, ahora sí, área de su cuadrado sería 50 por 50, y me queda como resultado 2500
centímetros cuadrados, ya que es una superficie, y esto lo sustituyo en el apartado de volumen. Ahora sí, sería volumen es igual a 2500 por 50. ¿Cuánto quedará el volumen? Será 2500 por 50, 125,000 centímetros cúbicos. El volumen inicial. Vamos a partir de ese dato. En el caso del cubo, nosotros lo desarrollamos ahorita con la fórmula tal cual como un prisma, pero como tiene todos sus lados iguales, pudiste haberlos calculado con 50 por 50 por 50, que es ancho, largo y alto. Con esas tres medidas te hubiera dado el mismo resultado. Teniendo entonces ya el volumen inicial, que fue de 125,000 centímetros cúbicos, vamos a iniciar la fórmula, primero con el mercurio y después con el alcohol para encontrar los dos. Así es que la fórmula sería la dilatación volumétrica. Volumen es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por incremento de temperatura. Hago la sustitución. Volumen es igual a 125,000 por 1 más, como voy a iniciar con el mercurio, será 1.8 por 10 a la menos 4, y esto por el incremento de temperatura, que son 80 grados centígrados. Hago la multiplicación por jerarquía de operación. Primero el coeficiente, que sería paréntesis 1.8 por 10 exponente menos 4, cierro paréntesis, por 80. Y me queda 0.0144. Entonces será volumen es igual a 125,000 por 1 más 0.0144. Le sumo 1 a este resultado y multiplico por 125,000 y obtengo que en el caso del mercurio el volumen final es de 126,800 centímetros cúbicos, es decir, 1800 centímetros cúbicos más que el volumen inicial. Eso fue para el mercurio. Voy a cambiar de color para apreciar ahora la dilatación con el alcohol. Hago la misma sustitución, pero ahora con el dato de coeficiente de dilatación volumétrica del alcohol. 125,000 de volumen inicial por 1 más 1.1 por 10 a la menos 3, y esto multiplicado por 80 grados centígrados. Inicio como lo anterior con el coeficiente de dilatación entre paréntesis, 1.1 por 10 exponente menos 3, cierro el paréntesis y multiplico por 80, 0.088. 125,000 por 1 más 0.088. Hago esa suma, a 0.088 le sumo 1 y multiplico por 125,000 y obtengo que en el caso del alcohol tengo un volumen final de 136,000 centímetros cúbicos. En este caso me dio un número cerrado y podemos apreciar entonces que aumentó 11,000 centímetros cúbicos en el caso del alcohol, ya que su capacidad de dilatación volumétrica es mayor que el mercurio. Con esto estaremos terminando este tema de dilatación volumétrica y a su vez el tema de dilatación térmica, habiendo finalizado ya la dilatación lineal, superficial y volumétrica. A partir de estos ejemplos que debes tener en tu cuaderno, contesta los ejercicios que te dejo adjunto en el apartado de Classroom.